Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí hoy para discutir el tema de trastornos de la hemoglobina relacionados a anemia, policitemia y anemia hemolítica. El 70% de la temática se va a basar en lo que es anemia. Y este es un tema muy importante, ya todos habrán visto y dilucidado en su rotación o en el tiempo que llevan de estar rotando por medicina interna, que este es un tema frecuente, es una comorbilidad o una situación frecuente y que acompaña a un gran número de patologías. No es específicamente de una patología, y generalmente solo puede ser parte del cuadro clínico o puede desencadenar un cuadro clínico específico. Veremos a través de la clase cuáles son los momentos específicos en que debemos tratar anemia y cuáles son los momentos en que debemos dar un manejo conservador. Asimismo, cuáles son las estrategias que nos pueden permitir mejorar la hemoglobina de los pacientes a través de diferentes métodos. Importante que los doctores hicieran una clase, realmente que me mandaron su clase con bastante tiempo de antelación y pudimos hacer unas mejorías, aunque la clase está bastante completa, pero creo yo que el contenido que les van a transmitir es bastante interesante y muy completo. Gracias Cindy, gracias Daniel por estar en el día de hoy y presentar, y les vamos a dar la palabra para que puedan iniciar. Gracias. Buenas tardes, doctor. Hoy traemos la clase sobre trastornos de la hemoglobina, anemia, policitemia y hemolítica. Con mi compañera Cindy y yo, Daniel, vamos a presentarlo. Cualquier, creo que, no sé si ya se pudo ver ahorita los cambios. Sí. Bueno, entonces, sobre todo ahorita vamos a hablar sobre la anemia. Entonces, ahí tenemos bases fisiológicas. Vamos a mencionar primero lo que es la hematopoiesis. Es el proceso a través del cual se producen los elementos formes de la sangre. Estos procesos están regulados por diversas etapas que se inician con las células madre hematopoyéticas, luego que tienen la capacidad de producir eritrocitos, eh, las clases de granulocitos, luego monocitos y plaquetas. Son las células del sistema inmunitario. No se conoce con precisión el mecanismo molecular que lleva dicho tipo de células en esta línea particular. Sin embargo, hay algunos estudios con algunos ratones en los que se pudo evidenciar que las células eritroides provienen de un progenitor eritroide megacariocito común que no se desarrolla en ausencia de la expresión de los factores de transcripción GATA1 y FOC1. También vamos a mencionar en esta parte la eritropoyetina. Como todos sabemos, es un productor endógeno que se produce normalmente en las células yustatubulares del riñón y en los macrófagos. Su acción principal es estimular las células progenitoras eritroides, las cuales aceleran el proceso de división y diferenciación. También inducen a la liberación de reticulocitos de la médula ósea hacia la circulación sanguínea, donde estos maduran a eritrocitos. La mayor parte de estas hormonas se producen en el riñón como respuesta a la anoxia y un 10 a 15% en el hígado. También podemos mencionar el estímulo fundamental para la producción de eritropoyetina, es que lo vamos a ver después, es de la disponibilidad de oxígeno para las necesidades metabólicas. Y esto es fundamental para este proceso. También debemos mencionar que otra base sería la médula ósea, el cual es el primer precursor eritroide reconocible. En términos morfológicos es el pronormoblasto. Esta célula puede experimentar 4 a 5 divisiones celulares que dan lugar a producción de 16 a 32 eritrocitos maduros. Con el incremento de la producción de eritropoyetina a otras, perdón, en la administración de exógenos como fármacos, se amplifica el número de células progenitoras y a su vez aumenta el eritrocito.
La regulación de la producción de propia de eritrocitos se viene relacionado, como les dije en su momento, el oxígeno. También tenemos que mencionar el eritrocito. ti- eh, Tenemos que saber que tiene un diámetro de 8 micrómetro, perdón. Es anucleado, disiforme y también posee una gran capacidad de plegamiento para atravesar en la microcirculación. La integridad de su membrana se mantiene mediante generación intracelular de trifosfato de adenosina. También debemos recordar que el eritrocito hace posible una sustitución diaria de 0,8 a 1% de todos los eritrocitos y la vida promedio es de 100 a 120. También debemos mencionar que el eritrón es un órgano encargado de la producción de eritrocitos, se denomina eritrón. Es un órgano dinámico constituido por la reserva rápida de proliferación de precursores celulares, eritroides de la médula ósea y una gran masa de eritrocitos maduros circulantes. Como podemos ver ahí en la imagen, es el mecanismo de lo que es perdón, lo que es el mecanismo de toda la base fisiológica. Entonces, también debemos mencionar que una disminución de oxígeno. Daniel, solo antes de que continúe, pongamos la anterior, por favor, disculpe que le interrumpa. Lo Muy que bien. Daniel les está mostrando acá son los elementos fundamentales que nos van a hacer diagnóstico. Entonces, eh, él les mencionó claramente que en la médula ósea es el lugar donde están todas las células progenitores hematopoyéticas. La hematopoiesis es el proceso por medio del cual se crean elementos formes. De esto va a partir todo lo que vamos a ver hoy, el lunes y el martes, que es trastornos de leucocitos y trastornos plaquetarios. Entonces, en la médula ósea se producen las células, las células hematopoyéticas y específicamente cuando el riñón recibe estímulos, como dijo Daniel, el principal es el consumo de oxígeno y tomen este dato, el consumo de oxígeno cuando veamos la policitemia, el flujo sanguíneo que viene del corazón, la oxigenación obtenida de los pulmones y las concentraciones atmosféricas de oxígeno. No es lo mismo que estemos a la orilla del mar a que vivamos, por ejemplo, en el Cusco. Las alturas son significativamente diferentes. Pero todos estos estímulos van a ir al riñón, al lugar de la mácula renal, justamente como dijo Daniel, en las células yuxtamedulares del riñón. En estas células yuxtamedulares del riñón se encargan de producir lo que es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la que nos permite estimular la médula, la cual utiliza todos estos sustratos que tiene en la parte derecha de la imagen Daniel, como el ácido fólico, el hierro, la vitamina B12, que son los elementos que el cuerpo toma para producir eritrocitos en la médula ósea. Entonces, el riñón libera eritropoyetina, la eritropoyetina va a estimular la médula para que se dé el proceso de eritropoyesis. Para que esto suceda, la médula va a tomar todos estos sustratos para formar el elemento forma inmaduro. Haga más pequeña la pantalla, Daniel. Este elemento o el elemento más inmaduro de eritrocitos que existe es el reticulocito, como tiene en la parte de la izquierda Daniel. Otro dato importante, el eritrocito entonces es el precursor o la célula inmadura de glóbulos rojos. Ahí lo tiene él, miren, eritrocito. Los eritrocitos después se convierten en lo que son los glóbulos rojos ya maduros. Y un dato importante es lo que Daniel tiene acá, que la vida media de estos elementos hematopoyéticos es de 100 a 120 días. Por lo tanto, si ustedes le preguntan cuánto tiempo dura un eritrocito, la respuesta es de 100 a 120 días. Entonces, esto es nada más para organizar la importante información que Daniel nos acaba de transmitir. Entonces, los eritrocitos va a ser importante para el diagnóstico, la eritropoyetina va a ser esencial para diagnóstico y para tratamiento y el consumo de oxígeno va a ser esencial para ciertas patologías. Gracias, Daniel.
Muy bien. Entonces, también, como lo mencioné en un momento, tenemos que saber que el oxígeno es fundamental en este proceso de la anemia. Entonces, sobre la disminución del oxígeno, eh, en el riñón puede dar lugar a una disminución de la masa de eritrocito, como lo conocemos, una anemia, una alteración de la capacidad de captación del oxígeno por parte de la molécula de hemoglobina o por una hemoglobina mutante de gran afinidad al oxígeno, que, eh, que lo podemos conocer como una hipoxemia o de manera infrecuente de una reducción del flujo sanguíneo que afecta al riñón, como una estenosis de la arteria renal. Cuando la concentración de la hemoglobina desciende por debajo de 100 grados litro o 10 a 12 gramos por mililitro, la concentración plasmática por una compensación de la eritropoyetina aumenta en proporción a la gravedad de la anemia. También tenemos que mencionar que la eritroproyectina posee una semivida de eliminación de 6 a 9 horas. Como vemos ahí en la gráfica, podemos darnos cuenta, como les está dando, cuando la concentración de la hemoglobina desciende por debajo de los 100, de los 10 gramos o 12, la concentración de eritroproyectina aumenta proporcionalmente. El hematocrito medio normal en el hombre es 47 más o menos el 7%. En una mujer adulta un 42 a más o menos 5%. Para llamarle una anemia normal podemos mencionar lo que es la hemoglobina menor en las mujeres no embarazadas, debe ser de 12 gramos por 100 decilitros. También podemos, en los hombres, eh, tenemos en cuenta que tiene que ser menor de 13 gramos a 100 decilitros. En las mujeres, en los niños, en 11 gramos cada 100 decilitros y en mujeres, perdón, en mujeres embarazadas, perdón, yo creo que ahí me confundí, en las mujeres no embarazadas es de 12 gramos menos 12 y en las embarazadas es menores a 11,5. Lo que sucede es que recuerden que la función principal del eritrocito es transportar oxígeno. Eso es toda la función del eritrocito. Capta el oxígeno circulante y se dedica al transporte del oxígeno. Esa es la función. La hemoglobina, pues obviamente en hombres es 13, en mujeres 2 está bien. Y lo que sucede es que en las mujeres embarazadas, recuerden que hay un aumento del volumen circulante. Tomémoslo así. Los eritrocitos se transportan y circulan al interior del vaso sanguíneo, contenido en lo que es el plasma. El plasma es el líquido que existe en el intravascularmente a través del cual se trasladan o transportan todos los elementos sanguíneos. Como una mujer embarazada aumenta el volumen circulante que tiene, va a haber un descenso en los valores de hemoglobina, porque está más diluida. Esa es la razón por la que ya sabemos que en la mujer embarazada pueden disminuir los valores de hemoglobina. Entonces, 3 se define en hombre, en mujer 12 es considerado valor normal y no anemia. Valores por debajo de estos son considerados valores de anemia, ¿verdad? Entonces es importante que la función principal del eritrocito es transportar el oxígeno. Adelante, Daniel. Claro. También debemos mencionar lo que es sobre la anemia, signos y síntomas. La anemia se diagnostica mediante pruebas de detección sistemática de laboratorio con valores anormales. Solo de manera ocasional es necesario atender a los pacientes con anemia avanzada. Estos acompañados con signos o síntomas. La anemia aguda se debe casi siempre a hemorragia o hemólisis. También surgen signos de inestabilidad vascular si la pérdida de aguda es del 10 a 15% del volumen sanguíneo total. En estos pacientes el problema no es la anemia, sino que la hipotensión, la menor perfusión a órganos, que debe ser así, debemos ser cautelosos en estos dos componentes. Cuando se pierde mayor a un 30%,
del volumen hemático de manera súbita. Las personas no pueden compensar tal situación con los mecanismos habituales de contracción vascular y cambios en el flujo sanguíneo regional. También pues, debemos mencionar que si el individuo refiere permanecer en decúbito y experimentar hipotensión postural y taquicardia, debemos estar siempre, siempre atentos a eso. Si la pérdida de sangre es mayor de 40%, mayor a 2 litros en el adulto en talla promedio, aparecen signos de choque hipovolémico que incluyen confusión, disnea, diaforesis, hipotensión y taquicardia. En este caso, casi la mayoría de pacientes sufren un déficit notable de la perfusión a órganos vitales y necesita reposición de volúmenes inmediatamente. Este es uno de es un cuadro que creo que la mayoría conocemos, la mayoría es de la disponibilidad el oxígeno y la presión hacia la hemoglobina. Entonces, la mayoría de veces pasa lo que es un efecto de Bohr que se va hacia la derecha. Esto pasa más el- una acidosis, un aumento de temperatura, también ya se me olvidó también ay, es que esa palabrita que deje. El 2 3 disfosfoglicerato. Eso también provoca que la curva se vaya más hacia la derecha. Si la pérdida hemática es leve y el aumento del aporte de oxígeno se logra por cambios de la curva de disociación de oxígeno, la hemoglobina mediante la disminución de pH o el incremento de dióxido de carbono hace lo que es el efecto Bohr. También debemos clasificar que la anemia se clasifica una aguda, una moderada y una crónica. Eh, los signos de una enfermedad hemolítica aguda depende de los mecanismos que activan la destrucción de los eritrocitos. La hemólisis intravascular con producción de hemoglobina libre se pueden acompañar de dolor agudo en la espalda, hemoglobina libre en el plasma y la orina en insuficiencia renal. Los síntomas vinculados con la anemia de grado moderado son fatiga, sensación de debilidad, disnea, taticardia, en particular al realizar ejercicio. No obstante, dado los mecanismos intrínsecos de compensación que regulan la curva de disociación del oxígeno, la hemoglobina en ocasiones, la instauración gradual de la anemia, en particular en los pacientes jóvenes, puede no acompañarse de signos o síntomas hasta que el cuadro ya sea grave. Esto quiere decir que a menor de 7 a 8. Entonces, en una anemia crónica o progresivo, depende de la edad del paciente, que es fundamental, y la suficiencia del aporte de sangre a los órganos más importantes. Esto quiere decir que debe ser un menor de 7 a 8 gramos a 100 mililitros. En los casos de anemia crónica se incrementa la concentración intracelular de 2 bifosfoglicerato, lo cual desplaza a la derecha la curva de disociación y facilita la descarga de oxígeno. Este mecanismo, como ven, sabemos, es de compensación, logra mantener el aporte de oxígeno en valores normales, solo cuando el déficit de concentración en la hemoglobina es de 2.3 a 100 miligramos. Perdón, los síntomas los signos podrían ser un pulso cardíaco vigoroso, pulsos periféricos intensos, soplo sistólico de flujo, piel y mucosa son pálidas en el cierto, hasta que la hemoglobina baja de 8 a 100, de 8 perdón, gramos mililitros. También tenemos lo que es los trastornos que acompañan la anemia. Podemos dividirlos en dos. Uno es
los cuadros de inflamación crónica y los otros serían los procesos linfoproliferativos. Los cuadros de inflamación crónica, como ejemplo la infección por artritis reumatoide, cáncer, se relacionan como una anemia de grado leve o moderada, mientras que los procesos linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica y algunas otras neoplasias del linfocito B se pueden acompañar de hemólisis autoinmunitaria. Como podemos ver ahí en las imágenes, como es el cáncer, la artritis reumatoide y en estos procesos lipoproliferativos, lo que es la mayoría de leucemias. Bueno, esto de hecho es importante. Cuando ustedes ven que un paciente llega a la emergencia, la mayoría con enfermedad renal o con cualquier causa de anemia, la mayoría de los datos de ingreso se colocan astenia y adinamia, porque obviamente el oxígeno es el mecanismo, es el que activa las funciones del organismo. Muchos pacientes empiezan a notar cansancio, empiezan a sentirse fatigados. Es común que mucha gente dice, yo creo que tengo anemia porque solo con sueño paso. Entonces, eso es lo que sucede. El paciente con anemia pasa cansado, con ganas o sin ganas de realizar las cosas, pasa fatigado, con poca actividad física ya se fatiga, porque el cuerpo no es capaz de compensar estos mecanismos. No es lo mismo cuando tenemos una causa de anemia aguda donde el cuerpo no ha sido capaz de compensar y los síntomas y signos de repente van a ser más marcados, a diferencia de aquellos pacientes que llegan con anemias crónicas, como por ejemplo los enfermos renales que a veces llegan con valores hasta de 2.5 o 3 de hemoglobina. Esto para cualquier libro es incompatible con la vida, pero nosotros lo vemos porque les da el tiempo de adaptación a estos cambios de valores de hemoglobina. Cuando vimos lupus y artritis reumatoidea, señalábamos que la anemia de tipo inflamatoria es la principal característica, no es la anemia hemolítica, no es la trombocitopenia ni la linfopenia, es la anemia inflamatoria por enfermedades crónicas. Y en la mayoría de pacientes que llegan a la emergencia o a pisos, ustedes se podrán dar cuenta que tienen un proceso hematológico, como por ejemplo leucemia, linfoma, se darán cuenta que están afectados todos los elementos que generalmente tienen anemia, tienen trombocitopenia. Por ejemplo, si es una leucemia linfocítica, los glóbulos blancos van altos a expensas de linfocitos, como vamos a ver cuando veamos trastornos leucocitarios, pero hay un descenso en el valor de hemoglobina. ¿Por qué? Porque la médula se concentra en aumentar la producción de estos glóbulos blancos. Entonces es ahí donde tenemos y pierde el interés o el trabajo en producir glóbulos rojos. Entonces por eso estos procesos linfoproliferativos también conllevan anemia. Gracias, doctor. También, ya cuando estamos con el paciente, tenemos que darnos cuenta que de algunos estudios, como principal tenemos que saber lo que es el origen étnico del paciente y geográfico, como en algunas pacientes también, en esto podemos mencionar que puedan vivir en grandes alturas, la hemoglobina a veces está un poquito aumentada, los antecedentes nutricionales es muy importante para el tratamiento eh, o, eh, también como es la ingesta de fármacos o alcohol. Y como también antecedentes familiares de anemia por algún tipo de leucemias que puedan tener relación con la enfermedad que tenga el paciente en el momento que lo estamos evaluando. También la exploración física, pues lo principal es que las primeras causas de la anemia, lo que están provocando, como es una infección, sangre en heces, una linfadenopatía, esplenomegalia o petequias, detención de latidos cardíacos vigorosos, pulos periféricos y tensos y un soplo sistólico de flujo. También podemos pensar también, como se los mencionaba, la piel y las mucosas, ya cuando la hemoglobina baja menor de entre 10 a 8, menos de 8 a 10, ya podemos ver las mucosas, ya una palidez en las mucosas y la piel, que es muy característico. Y también podemos aquí incluir que también en algunas enfermedades se pueden asociar a estas, pero ya es de la causa principal.
La anemia asociada a la ingesta de alcohol, los pacientes que toman mucho alcohol pueden llegar anémicos. ¿Por qué? Porque tienen, como no comen, solo beben, tienen déficits nutricionales, como por ejemplo B12, ácido fólico, y por eso en la médula ósea no encuentra sustratos para formar glóbulos rojos. Esta es una de las causas por las cuales los pacientes con alcohol, con consumo de alcohol, desarrollan anemia, ¿verdad? Gracias, doctor. También, como las pruebas de laboratorio para el diagnóstico, tenemos aquí la biometría hemática completa, el estudio de aporte de hierro y el análisis medular. La biometría hemática completa abarca el recuento de eritrocitos, índice de eritrocíticos, índice de leucocíticos, recuento plaquetario, morfología celular. En el estudio de aporte de hierro está el hierro sérico, capacidad total de unión con hierro, la ferritina sérica, y en el análisis medular es el material aspirado y una biopsia. También Estos de estudios de aporte de hierro, bueno, en la biometría hemática completa, obviamente, ya vamos a ver el porqué en un diagrama que tiene adelante Daniel y Cindy, por qué los eritrocitos, los reticulocitos son importantes. Entonces, recuento de eritrocitos y recuento de reticulocitos. Índice de producción de eritrocitos e índice de producción de reticulocitos. La morfología celular, por supuesto, si estamos pensando que la causa es anemia hemolítica, tenemos que ver cuál es la forma del eritrocito y ya vamos a ver adelante por qué. Los estudios de aporte de hierro, porque el hierro sérico, cuando tenemos un nivel normal de hierro, todo el exceso de hierro que consumimos o que se produce se almacena en forma de ferritina. Cuando el organismo necesita hierro, tiene que haber un movimiento de este depósito llamado ferritina, transformarse y convertirse en hierro. Y quien se encarga de esto es la transferrina, de este transporte. Entonces, por eso estos estudios del aporte de hierro debemos verlo. Si pensamos que mi paciente tiene un hierro, tiene anemia por deficiencia de hierro, yo tengo que medir el valor de hierro sérico, el valor de ferritina. Entonces, cuando a ustedes les pidan ferroquinética o cinética de hierro como laboratorio, es por esta razón, porque queremos ver cómo están los depósitos de hierro en nuestro paciente, ¿verdad? Gracias. ahí estamos. También para el índice de eritrocíticos y valores de hemoglobina, podemos mencionar aquí los valores normales del volumen corpuscular medio es de 8 a 10, fe- creo que es femtolitro, sí. Y en la hemoglobina corpuscular media es de 30 a más o menos 30 más o menos 3 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 33 más o menos 2%. También en el cuadro de derecho podemos los cambios, valores de la hemoglobina y el hematocrito normales con la edad y el sexo y el embarazo. En los adolescentes la hemoglobina se encuentra en 13 y el hematocrito en 40%. Durante el embarazo, como lo mencioné anteriormente, 12 más menos 2, mientras que el hematocrito de un 37 a más menos 6%. En la mujer adulta posmenopáusica, un 14 más menos 2, y el hematocrito 42 más menos 6%. En la mujer adulta que menstrua es de 13 a más o menos 2 más o menos 2 gramos por decilitro. El hematocrito normal de esa paciente es el 40 más o menos 6%, y un niño la hemoglobina es 12, el hematocrito es 36%, el recién nacido es de 17, e inclusive el hematocrito el 52%. Y la mayoría del varón adulto, el de 16 más o menos 2 gramos de decilitro y 47,6%. Es de vital importancia porque eso lo miramos ya en los laboratorios en nuestra práctica clínica. Sí, Daniel, cuéntame. cuando a usted le dicen que un paciente tiene anemia microcítica hipocrómica, ¿usted sabe a qué hace referencia esto? Eh, O cuando le dicen que
cuando le dicen que el paciente tiene anemia macrocítica hipercrómica o normocítica normocrómica, ¿usted sabe qué define esto, Daniel? Según, Porque, digamos, en la anemia dígame, microcítica, los glóbulos rojos, por lo no, sí, creo que es son un poquito más pálidos, creo, de lo co- ma- eh, lo la que, hemoglo- entonces miren, cuando ustedes tienen un paciente con anemia, ¿por qué traigo esto a colación? Aprovechando el dato interesante que usted tiene en el cuadro de la izquierda, si lo vemos de frente de la computadora. Entonces, vean que Daniel tiene ahí índices y valores normales y dice volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Bueno, cuando hablamos de esto, si nosotros vemos que el volumen normal es 90, por ejemplo, mi paciente, yo tengo que ver con mi paciente en anemia estos volúmenes y clasificarlo. Entonces, esto se llama el diferencial de la anemia. Si el volumen corpuscular medio que mi paciente presenta es 98, 99, por ejemplo, ya sabemos que está por arriba del valor normal. Entonces, eh, es una anemia macrocítica porque es volumen, o sea, es grande, es un eritrocito grande, macrocítica. Y si, por ejemplo, le encuentro la hemoglobina corpuscular media en 38, esto es más que 33. Entonces es macrocítica hipercrómica. ¿Qué quiere decir esto? Que es grande y tiene alto contenido o bastantes pigmentos de hemoglobina. Al contrario de que si me dicen que está por debajo de 90 el volumen, entonces es microcítico. El eritrocito es pequeño. Y si me dicen que está por debajo de 30, la hemoglobina corpuscular media es hipocrómico, que tiene poco contenido de hemoglobina, ¿verdad? Entonces, por eso estos elementos son importantes. Y la que tiene un valor de volumen corpuscular de 92, por ejemplo, o una hemoglobina de 32, hemoglobina corpuscular media de 32 es normal. Entonces es normocítico y normocrómico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tengamos un paciente con anemia, vamos a categorizarlas también de acuerdo al tamaño y la carga de hemoglobina que contiene el eritrocito. Es muy importante tomar en cuenta esto que Daniel nos está presentando ahorita por esta razón, ¿verdad? Entonces, para que se lleven la idea clara, por ejemplo, si un paciente tiene déficit de B12 o ácido fólico, lo que esperamos encontrar es que son las anemias llamadas las anemias megaloblásticas, o sea, eritrocitos grandes. Entonces, los volúmenes corpusculares deben estar grandes. Si es una anemia por pérdida de hierro crónica, el cuerpo se adapta y se convierten en normocíticas normocrómicas, porque esto es crónico y el cuerpo se adaptó. O, por ejemplo, si el paciente está perdiendo hemoglobina de forma aguda y desarrolla anemia, se hacen hipocrómicas microcíticas. ¿Por qué? Porque está perdiendo en el día a día muchos elementos que permiten formar eritrocitos. Entonces, los eritrocitos se forman, pero pequeños porque no hay suficiente sustrato y la carga de hemoglobina también es baja porque estamos perdiendo hemoglobina. Entonces, por eso es importante categorizarlos de acuerdo al volumen corpuscular medio como macro, micro o normocíticas y al valor de la hemoglobina corpuscular media como hipercrómicas, hipocrómicas o normocrómicas, ¿verdad? Solo quería aportar este dato para que ustedes ahora ya lo sepan. Gracias, Daniel. Gracias, doctor. Creo que nos corrigió en eso. Gracias, muy amable. No, más que corregir, no es algo fácil de entender, porque ustedes también están aprendiendo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, aclararles y darles estas pautas para que ustedes perfeccionen el conocimiento, pero usted va muy bien. Adelante. También, como lo mencionamos en el frotis de sangre, este es de vital importancia cuando los defectos de la producción del eritrocito, para ver el efecto de la producción del eritrocito, perdón. Es como un complemento de los índices de eritrocíticos. También podemos revelar variaciones de tamaño, como también lo llamamos anisocitosis, y forma como es la policolicitosis celulares. Por lo regular, el grado de anisocitosis se correlaciona con el aumento de amplitud de la distribución del volumen del eritrocítico, del volumen eritrocítico, perdón.
o el intervalo del tamaño celular. También aquí podemos ver algunas anomalías, como ya podemos ya vernos reflejados como problemas ya directamente del eritrocito, como podemos ver ahí, podemos diferenciar los monocitos, tanto los monocitos, el tamaño de los eritrocitos que nos pueden dar grandes pautas para el diagnóstico del paciente. También como otra prueba tenemos el recuento de reticulocitos, que es la clasificación que nos ayuda para clasificar la anemia. Estos, Daniel, sí, perdón. si quiere, vaya hacia el cuadro. Antes de presentar esto, vaya hacia el cuadro verde, donde empezamos a clasificar Vean por qué es importante lo que vamos a aprender de los reticulocitos ahorita. En el cuadro que estaba, Daniel. Vean que la anemia, lo principal que hay que hacer es recuento de reticulocitos para poderlos empezar a clasificar. Después de haber hecho el recuento de reticulocitos y ver si están por debajo de 2.5 o arriba de 2.5, viene la morfología de los eritrocitos. Y ahí es donde valorábamos lo que les estábamos enseñando ahorita, si es normocítica, normocrómica, si es microcítica o macrocítica. Entonces, este es el esquema diagnóstico que ustedes deben hacer siempre frente a una anemia. Tienen una paciente en su servicio, ven que tiene valor de hemoglobina de 8, entonces, bueno, doctor Gedhard, yo pienso que a esta paciente debemos hacerle un recuento de reticulocitos y pedir el diferencial de la anemia en la hematología. El recuento de reticulocitos les va a permitir clasificarlo en dos grupos generales y de acuerdo a la primera clasificación va a ser importante la morfología. Entonces, no nos vamos a adelantar en el resto del cuadro, pero quiero que entiendan por qué es tan importante el slide que Daniel les va a presentar en este momento. Regresemos a donde iba, Daniel. Gracias. Bueno, ahí estamos. Como les decía, esta nos ayuda, como él mencionó el doctor, ya que vemos si el tipo de anemia, podemos pedir lo que es el recuento de reticulocitos, como la mayoría nos han mandado a Pato a hacer este procedimiento, entonces ya nos mandan y nos dan una cantidad que sale en la hojita de laboratorios. Los reticulocitos son eritrocitos liberados recientemente de la médula ósea. Oscilan entre 1 a 2% y refleja la sustitución diaria de 0.8 a 1% de la población eritrocítica circulante, perdón. Entonces, cuando nos dan no sé si lo puedo explicar, doctor, pero cualquier cosa me corrige. Pero Sí, dele, yo estoy aquí pendiente entonces, porque voy a apoyarle en esto. cuando nos dan cuando nosotros ya no tenemos el recuento de reticulocitos, debemos hacer algunos ajustes. La primera hace posible ajustar el recuento de reticulocitos al número reducido de eritrocitos circulantes. En la anemia puede estar aumentado el porcentaje de reticulocitos sin que se produzcan modificaciones de su número absoluto. Como para corregir este efecto, se multiplica el porcentaje de reticulocitos por el cociente entre la hemoglobina o el hematocrito del paciente y la hemoglobina dividido en hematocrito esperado, de acuerdo con la edad y el género del paciente. Aquí tenemos vamos a ver si se puede apreciar. Eh, Ahí estamos. No sé si lo pueden. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una corrección, perdón, del recuento de reticulocitos en una persona con un recuento de reticulocitos del 9% y una hemoglobina de 7.5 y el hematocrito de 23. El recuento de reticulocito absoluto es de 4.5. También hay una segunda corrección que esta. No sé si va a hablar. Dele, termine. Usted va bien. Yo le voy a poner esto lo voy a extrapolar al contexto práctico. Pero en lo que usted está haciendo está bien. Continúe. Esta corrección proporciona un cálculo de recuento de reticulocitos. O sea, sí, perdón. Esta proporciona un cálculo de recuento de reticulocitos corregido para considerar la anemia.
Para convertir el recuento corregido de reticulocitos en un índice de producción de la médula ósea es necesaria una corrección adicional, lo cual ahorita lo estamos mencionando. Depende de la posibilidad de que algunos reticulocitos en la circulación se hayan liberado de la médula ósea en forma prematura. Para esta segunda corrección se estudia lo que es el frotis periférico como objeto para comprobar si existe macrócitos o policromatófilos. Lo que es esta corrección proporciona el índice de producción de reticulocitos en una persona que tiene un recuento de reticulocitos del 9%, la hemoglobina de 7.5 y el hematocrito de 23 y el índice de producción de reticulocitos es de 2.25. No sé si ahí me podría ayudar, doctor, porque ahí me cuesta. Claro, no, por supuesto. De hecho, por eso fue que le pedí que pusiéramos esta tabla. Extrapolémoslo. Daniel es estudiante en este momento del doctor Christian Gebhardt. Daniel viene y encuentra a la señora con un valor de 8 de hemoglobina. Tengan a mano sus celulares o una calculadora. Entonces viene Daniel y le dice, doctor Gebhardt, yo considero que a esta señora debemos solicitarle un recuento de reticulocitos. Por supuesto que el doctor Gebhardt va a estar de acuerdo. A Daniel le entregan el porcentaje de reticulocitos de esta señora y encuentran que el valor es 9%. La señora que Daniel está manejando en el servicio del doctor Gebhardt tiene una hemoglobina de 7.5 y los doctores están tratando de dilucidar qué pasó. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que en la mayoría de casos el conteo de reticulocitos se los van a dar en porcentaje. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer la primera corrección de reticulocitos. Entonces, si a Daniel le dijeron que la señora tiene 9% en reticulocitos y Daniel sabe que la hemoglobina de la señora es 7.5, debemos hacer la primera corrección para saber o estimar el valor real de reticulocitos de esta señora. ¿Y qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es sacar un factor de corrección de la hemoglobina. Si yo sé que la señora tiene 7.5 de hemoglobina, esto lo debo partir entre la hemoglobina ideal que yo quisiera de mi señora. En este caso, el ejemplo nos muestra que quiere 15, por eso parten 7.5 entre 15. Daniel ya nos mencionó que 12 está bien para un nivel de hemoglobina en una mujer. Entonces lo podríamos hacer entre 12, pero hagámoslo como está en el libro. Entonces 7.5 partido 15. Esto nos da 0.5. Y este factor de corrección lo vamos a multiplicar por el porcentaje de reticulocitos que tuvieron, que es un valor de 9. ¿Cuánto le da esta corrección de reticulocitos al hacer esta fórmula? ¿Cuánto te da, Daniel? 4.5. 4 puntos. 4.5. Exacto. Entonces, esto aquí ustedes ya hicieron la corrección real de reticulocitos basado en el valor de hemoglobina de su paciente. Lo pueden hacer también basado en el hematocrito. La paciente de Daniel y del doctor Gebhardt tiene 23% de hematocrito. Entonces, corrijamos los reticulocitos que ya nos los dieron en porcentaje y por eso los vamos a corregir, pero corrijámoslos. Yo no quiero usar la hemoglobina, quiero usar el hematocrito. También se puede. Entonces, vean que el ejemplo les dice que la paciente tiene 23% de hematocrito. Entonces, ese 23 lo partimos igual por el valor ideal de hemoglobina, de hematocrito. Un dato técnico que ustedes deben saber es que normalmente el hematocrito va a ser la hemoglobina multiplicada por 3. Si yo tengo 13 hemoglobina, normalmente mi hematocrito va a oscilar entre 39 y 40, porque así es. El hematocrito es 3 veces el valor de hemoglobina normalmente. Entonces, en esta señora que tiene 23% de hematocrito, yo lo debo corregir. Ese 23 entre 45, que sería lo que yo esperaría si quiero 15 de hemoglobina. Entonces, este valor de hematocrito, este factor de corrección que tengo, lo debo multiplicar por mi valor de reticulocitos, que es 9. ¿Cuánto le dio esa corrección? Volvámoslo a hacer. Entonces, lo pueden hacer por el valor de hemoglobina, como ya vimos y lo hicimos, o lo podemos hacer por el valor de hematocrito. Si mi paciente tiene 23% de hematocrito
y yo sé que el hematocrito normal, como puso Daniel en el slide anterior, anda entre 40 va a -3. Por ejemplo, yo quiero 45 de hematocrito normal. Entonces, parto el 23 entre ese 45 y me da 0.5. Esto lo voy a multiplicar por el porcentaje de reticulocitos que encontré, que me reportaron, que es 9. ¿Cuánto da eso? 4.6. 4, 59. Así. exacto, 4.6 o 4.59. Entonces ya ven que de cualquiera de las dos maneras, ya sea utilizando la hemoglobina o usando el hematocrito, pueden corregir los reticulocitos. Entonces, de aquí en adelante, cuando pidan un porcentaje de reticulocitos, ustedes ya lo van a poder corregir usando la hemoglobina o usando el hematocrito. Hasta esta parte estamos claros y es sencillo. Hace un poco más pequeña la imagen, Daniel, por favor. Y hasta aquí yo esperaría que ustedes tengan las capacidades a partir de hoy de hacerlo. Entonces, ya sabemos que nos había dicho 9 el porcentaje de que nos dio el laboratorio, pero nosotros sabemos ahora que el porcentaje real corregido es 4.5, no es 9. Aquí obviamente no es tan significativo el cambio, pero si por ejemplo ya vamos a ver en el cuadro de adelante que la diferencia está de 2.5 de reticulocitos para abajo o 2.5 de reticulocitos para arriba. Si por ejemplo el laboratorio a mí me da un valor de 3, yo digo, bueno, está arriba de 2.5 sin haber hecho la conversión. Pero si hago la conversión, puede ser como en este caso que me baje. Puede ser que de 3 me baje a 2.2. Entonces ya mi categoría diagnóstica ya no va por el otro lado. Tiene que ir por el algoritmo de reticulocitos menor a 2.5. Entonces, por eso es importante corregir siempre los reticulocitos. Siguiente paso y tal vez algo más profundo para ustedes, que solo deberíamos mencionarlo. Daniel mencionó que si a su paciente ustedes le pidieron un frote en busca de la causa de la anemia y este frote le reporta macrocitos policromatófilos, entonces tenemos la obligación de hacer una corrección número 2 para el reticulocito. Si el frote no dice nada, no importa, no hacemos nada, pero si el frote me arroja que tengo macrocitos policromatófilos, debo hacer una corrección número 2 y esta corrección se llama índice de producción de reticulocitos. Y es igual básicamente, miren, vamos a tener el 9% que ya tuvimos, luego vamos a hacer la corrección de la hemoglobina, aquí sí usemos la hemoglobina, no, o podemos usar el hematocrito, pero usemos la hemoglobina. 7.5 entre 15 ya sabemos que nos da 0.5. Este va a ser el numerador de mi ecuación. Pero en el denominador vean que hay un número 2. ¿De dónde sale este? De las pautas que ya están establecidas. Entonces, si mi valor de hemoglobina, por ejemplo, está de 15, mi índice de producción es 1. Si es de 8 a 11, es de 2 a 2.5. Y si es menor a 8, es 3. ¿Por qué hago esto? Porque los macrocitos, recuerden ustedes que el eritrocito es la forma inmadura de los glóbulos rojos. Pero como el cuerpo está produciendo muchos reticulocitos, hay unos que solamente son procesos iniciales, ni siquiera son reticulocitos. Pero como la máquina no es capaz de diferenciar esto, estas células iniciales que no tienen ninguna función, nos las va a reconocer como reticulocitos. Y entonces nos va a dar un valor más elevado. Por eso, si les salen macrocitos policromatófilos, hagan la diferenciación con una corrección número 2. Entonces, 9 por la corrección de hemoglobina que ya hicimos, que es 0.5 dividido 2. Este 2 sale dependiendo del valor de hemoglobina que su paciente tenga, ¿verdad? Es una constante. Y a esto pues les da la segunda corrección. Esto solo ténganlo en mente, pero hasta donde ustedes yo sí quiero que se lleven el concepto es en la corrección número 1, ¿verdad? Que por eso hicimos los dos ejemplos. Gracias, Daniel. ¿Te quedó claro a ti, Daniel? Sí, doctor, gracias. Ahí ya para el siguiente algoritmo ya nos vamos ya lo vamos a tener más claro. Ahí Exacto, ese era el objetivo. Perfecto, gracias. estamos. Bueno, también hay otros tipos de estudios, como la determinación del aporte y la reserva de hierro, como lo mencionó el doctor en su momento. Eh, esta determinación del aporte y reserva del hierro
son de suma importancia porque reflejan la disponibilidad de hierro para la síntesis de hemoglobina y las concentraciones séricas de hierro también y la capacidad total de fijación de hierro y el porcentaje de saturación de la transferina. Son de suma importancia para ver que en qué puede estar fallando o en qué nos puede estar provocando la anemia. También otro sería el estudio de la médula ósea. Este permite diagnosticar mielopatías primarias como la mielofibrosis, algunas alteraciones de la maduración de eritrocitos o una enfermedad infiltrante. Bueno, entonces llegamos, ahora que ya nos ha explicado el doctor, creo que aquí lo vamos a entender un poquito más, lo vamos a entender. Esto ya que ya sabemos que digamos, en un ejemplo, nuestro paciente tiene una anemia normocítica normocrónica, entonces ahorita vamos a revisar, le pedimos a nuestro paciente un recuento de reticulocitos y ya le sacamos el índice, entonces la anemia se clasifica de dos diferentes, la mayoría de dos, una Entonces morfológica. partamos del ejemplo que estábamos dando. Tu señora en el servicio, el doctor Gerhardt, tiene anemia. Ya pediste reticulocitos y entonces aquí empezás a hacer el diferencial. Entonces, Así es. le dieron el resultado a Daniel y le dice que tiene menos de 2.5 y ya él lo corrigió y si le dio menor a 2.5 tiene estas probabilidades diagnósticas. Si le da más de 2.5 tiene este otro algoritmo diagnóstico. Entonces, por eso es importante que hagamos la corrección, ¿verdad, Daniel? Excelente. Sí, pero esto nos va a ayudar bastante porque, como dijo, digamos, si es menor a 2.5, la morfología de los eritrocitos es una normocítica normocrómica y esto puede ser una hipoproliferativa que Entonces, puede Daniel, ser. aquí como usted dijo, si el índice está menor a 2.5, ¿cuál es el siguiente paso? Ver la morfología, lo que usted también ya nos presentó, el volumen y la hemoglobina corpuscular media. Si este volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media tienen valores normales, entonces mi anemia es normocítica normocrómica. Y de acuerdo a esto, yo tengo estas opciones que están en el cuadro para hacer diagnóstico. Al contrario, si es microcítica o macrocítica, tengo estas otras opciones, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ir haciendo el algoritmo diagnóstico. Gracias, doctor. Sí, entonces ya ahora que ya sabemos que, digamos, si ya sabemos la morfología de la anemia, entonces, digamos, pensemos que es menor a 2.5 y es una normocítica normocrómica, entonces podemos pensar que es una hiperproliferativa. Estas, casi la mayoría de los casos es un 75%, refleja un fracaso absoluto relativo de la médula, la mayor parte por déficit de hierro, de grado de leve o moderado, o bien a una inflamación. También puede ser una lesión de la médula ósea, una infiltración o fibrosis, una aplasia o deficiencia de hierro, como lo había mencionado, una disminución de la estimulación, inflamación, defectos metabólicos o nefropatía. Pero sin la morfología del eritrocito o de la anemia, es una microcítica o macrocítica, podemos pensar que es un trastorno de la maduración. Esto quiere decir una maduración nuclear o macrocitosis, un defecto de la maduración de citoplasmática, una microcitosis o eipicromía, también una que abarca la deficiencia de hierro, talasemia, anemia o sideroblastia. En los defectos nucleares, una deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12, un efecto tóxico de algunos fármacos o mielodisplasia. Pero si nuestro índice de eritrocítico es mayor de 2.5, podemos pensar en una anemia hemolítica o hemorrágica. Esto es por una pérdida sanguínea o una hemólisis intravascular, un defecto metabólico, anormalidad de la membrana, hemoglobinopatía, hemoglobinopatía, destrucción de inmunitaria, hemólisis por fragmentación.
Entonces, cuando uno ya analiza, entonces ya uno lo va, digamos, cuando uno ya sabe la morfología de la anemia y el recuento eritrocítico, entonces nosotros ya nos orienta, como bien lo dijo el doctor, ya nos va orientando a qué diagnóstico puede tener el paciente. Entonces, como bien lo dijo usted, eh, esto es sencillo de comprender. Si mi cuerpo no tiene, si sabemos que el reticulocito es la parte inicial del proceso de formación de glóbulos rojos, obviamente si está bajo es porque mi cuerpo no puede producirlo, por eso es hipoproliferativo. Pero si mis eritrocitos están, si mi hemoglobina está bajando porque la estoy destruyendo o porque hay anemia hemolítica o porque estoy sangrando, el cuerpo todavía tiene ese hierro y esa ferritina que mencionó Daniel, que son reserva, y empieza a producir eritrocitos, porque como los estamos perdiendo rápido, la médula empieza a trabajar intensamente para compensar y empieza a producir reticulocitos. Por eso, si el índice es menor a 2.5, nos dice que la médula es hipoproliferativa, o sea, no produce. Pero si los reticulocitos nos dicen que están arriba de 2.5, tenemos que pensar que la estamos destruyendo por hemólisis o que la estamos perdiendo por hemorragia, ¿verdad? Por eso los reticulocitos están aumentados, porque la maquinaria está sobretrabajando para compensar eso, para que lo tengamos todavía más claro. Excelente, Daniel. Bueno, entonces, como tratamiento, pues de un inicio tenemos que ver la causa principal, ya que la anemia puede ser secundaria a, como también depende de alguna infección o alguna, por ejemplo, si tenemos algún problema gastrointestinal que no tenga la mayor captación de vitamina B12, entonces vamos a tener que pasarle a nuestro paciente vía intravenosa la vitamina B12. Entonces hay que ver la causa principal de la anemia. Entonces, el tratamiento depende también, ya sea de las comidas, tenemos que decirle a nuestro paciente que tenga alimentos ricos en hierro y cambios en la dieta, sobre todo ya sea en la casa o en el trabajo. En algunos medicamentos tenemos el suplemento de hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, la quimioterapia en algunas leucemias, el trasplante de médula ósea, transfusiones, como en algunas hemorragias, y como bien lo dije, hay que tratar la enfermedad de fondo. Ahora vamos a tocar el tema de policitemia. Eh, esta es una enfermedad que se define como el incremento de la hemoglobina arriba de lo normal. En los pacientes reconoce por la observación incidente de una concentración elevada de hemoglobina o el hematocrito. La hemoglobina sea demasiado alta o se sitúa en valores mayores de 17 gramos mililitros en el varón o 15 gramos en mililitros en mujeres. O el aumento del hematocrito en el varón en el 50% y en el 45% en las mujeres puede ser anormales. En la exploración física revela una complexión ru- rubicunda. También hay dos tipos de policitemias, ya sea una verdadera o una falsa. Vamos a ver la verdadera presenta prurito al contacto con el agua y síntomas relacionados con la hepatosplenomegalia, hematomas faciales, epistasis o hemorragia del tubo digestivos. Y también podemos encontrar en estos pacientes una úlcera péptica. También en las falsas podemos una disminución del volumen plasmático, también un síndrome de Gais-Bock. También podemos tener unas causas primarias o secundarias. Recordemos acá nada más, Daniel, que policitemia, al contrario de anemia, que era hemoglobina baja, policitemia es valores de hemoglobina por encima del valor normal. En el hombre arriba de 17 y en la mujer arriba de 15. Eso ya es policitemia, o sea, hemoglobina arriba de lo normal, a lo contrario de la anemia, que es baja hemoglobina. La policitemia puede ser por dos causas, verdadera,
que es por mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas, sobre todo en un gen que se llama JAK2, hace que el cuerpo empiece a producir más eritropoyetina y empiece a formar más glóbulos rojos. Por eso se van hasta arriba. Esto es un trastorno mieloproliferativo, o sea, un problema de la sangre, un problema hematológico, y es congénito, no hay una causa. Dale para adelante, Daniel, por favor. Y contrario a la policitemia vera o verdadera, existe la policitemia secundaria o poliglobulia o síndrome de Geisbock. El síndrome de Geisbock es cuando hay un aumento de los eritrocitos, pero es producto de pacientes que son fumadores y generalmente el fumar causa hipoxia. El cuerpo detecta que hay bajos niveles de oxígeno y por lo tanto aumenta la producción de eritrocitos. Acuérdense que el eritrocito transporta el oxígeno. Les decía al inicio, el consumo de oxígeno va a ser fundamental cuando veamos policitemia, porque el principal estímulo que tiene el cuerpo para producir eritrocitos es la falta de oxígeno. Los fumadores, los obesos, los hipertensos, los pacientes con falla cardíaca, pacientes que viven en mucha altura, como tienen hipoxemias crónicas, el cuerpo secreta mayor cantidad de eritrocitos. Esto es adquirido y es por un factor ambiental. Por eso se llama poliglobulia secundaria, a diferencia de la policitemia vera, que es por una enfermedad de la sangre. Estas dos patologías, los síntomas que manifiestan, en resumen ahí, Daniel, es producto de que tienen una alta carga de concentración de eritrocitos y eso hace la sangre más viscosa, ¿verdad? Gracias, doctor. Entonces, sobre el abordaje que es principal, como bien lo mencionó el doctor, hay un aumento del hematocrito o hemoglobina. Entonces, vamos a ver la medición de la masa eritrocítica. Para ver este algoritmo, tenemos que primero medir la masa eritrocítica. Si es normal, pues el diagnóstico es una eritrocitis relativa, pero si hay un aumento de elevación, es necesaria una medición de las concentraciones de eritropoyetina en sueros, pero si esta medición es baja, la policitemia verdadera es una policitemia verdadera y hay que ver una confirmación de la mutación JAK2, lo que estaba mencionando el doctor. Pero si hay una elevación de esta, debemos hacer una medición de la saturación de oxígeno arterial y si en esta saturación nos sale bajo, hay que tener algunas valoraciones diagnósticas en busca de cardiopatías o neumopatías. Por ejemplo, el COPD, el COP grande, también en grandes alturas, derivaciones AB o intracardíacas. Pero si es normal, debemos también, como cuando tenemos a nuestro paciente, tenemos que preguntar si es fumador, que este es principal en las policitemias. Si es fumador, si no es fumador, tenemos que medir la afinidad de oxígeno por hemoglobina. Si en este es normal, buscar neoplasias como punto de origen de la producción de eritroproyectina o ecografía renal, o lo que mayormente un cáncer o quistes renales. También tenemos que hacer si está aumentado, podemos decir que el diagnóstico es una hemoglobinopatía por aumento por afinidad del oxígeno, pero pero si es fumador, debemos medir la carboxihemoglobina y si en esta aparece normal, nos va a tirar volver a medir la afinidad del oxígeno por hemoglobina, pero si es elevado, el diagnóstico es una policitemia del fumador. Entonces, es principal también preguntarle a nuestros pacientes si es fumador activo o también podría ser un fumador pasivo. En el tratamiento para la policitemia tenemos la flebotomía y la quimioterapia con hidroxiurea y terapia antitrombótica. Bueno, ahorita vamos a empezar a hablar sobre la anemia hemolítica. Para empezar, tiene una clasificación lógica y tradicional que se puede dar como disminución de la producción de eritrocitos, un aumento de la destrucción de eritrocitos o una hemorragia aguda. ¿Podrías pasar la diapositiva? Disculpa. Ahí está. Como les mencionaba, ¿verdad? Puede ser por una disminución de los eritrocitos
o por un aumento de la destrucción de estos. La anemia primaria es el resultado del consumo excesivo de eritrocitos que son procedentes de la sangre periférica, mientras el suministro de las células de la médula ósea puede ser normal, aunque en ocasiones este suministro también puede estar aumentado produciendo reticulocitos, que es lo que acaba de explicar Daniel. ¿Podrías pasar a la siguiente? Con respecto a la clasificación de la anemia hemolítica, tenemos que tiene unas causas primarias que pueden ser hereditarias o adquiridas. Y como cualquier otra enfermedad, también se pueden clasificar como agudas o crónicas, leves o graves, y según el sitio de la hemólisis pueden ser intravascular o extravascular. Y de acuerdo a su mecanismo, la anemia hemolítica también puede ser secundaria a causas intracorpusculares, que son los factores que están dentro del organismo, o bien extracorpusculares, que son factores externos que pueden producir esta anemia. Dentro de los defectos intracorpusculares hereditarios, tenemos una hemoglobinopatía, las enfermedades enzimáticas y los defectos de la membrana y citoesquelético. Y dentro de los defectos extracorpusculares hereditarios, tenemos el síndrome hemolítico urémico familiar, que este es atípico. Y dentro de los defectos intracorpusculares adquiridos, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y dentro de los defectos extracorpusculares adquiridos, tenemos una destrucción mecánica como microangiopatías, sustancias tóxicas, fármacos, infecciones y la autoinmunidad. La clínica y el laboratorio. Lo que nos permite distinguir la anemia hemolítica de otros tipos de anemia es que los síntomas que se presentan son especialmente como de forma directa de la hemólisis. En el examen general, el principal signo que se encuentra es la ictericia. El paciente puede referir también que tiene una decoloración en la orina. También se puede encontrar esplenomegalia, ya que recordemos que el vaso es donde ocurre la mayor parte de la hemólisis, entonces este suele estar un poco agrandado también. Y en algunas ocasiones se puede dar hepatomegalia. También es importante mencionar que en todas las formas congénitas de anemia hemolítica podemos encontrar trastornos o cambios esqueléticos debido a la sobreactividad de la médula ósea. Es por eso que en casos graves congénitos podemos encontrar abombamiento del cráneo. Dentro de los laboratorios podemos mencionar también que estos están relacionados con la hemólisis y con la respuesta eritropoyética de la médula ósea. Eh, Podemos mencionar aquí que la hemólisis extravascular se puede observar un aumento de las concentraciones séricas de la bilirrubina no conjugada y del aspartato aminotransferasa. El urobilinógeno también se encuentra aumentado tanto en orinas como en heces. También en la hemólisis intravascular, el principal signo es la hemoglobinuria, que está asociada a la hemosideриnuria, que es la presencia de proteínas hemosiderina que está en la orina. Esta proteína es la que acumula el hierro procedente de las células rojas y cuando es en el suero se puede encontrar hemoglobina libre y el lactato deshidrogenasa está aumentada. Y también tenemos como dato importante que disminuye la aptoglobina, que es la que suele juntar o recibir todas las moléculas de la hemoglobina. En la hemólisis intravascular es importante también mencionar que la bilirrubina es normal o puede estar un poco alta. Los eritrocitos están aumentados debido a la destrucción de las células maduras, en este caso los eritrocitos de la médula, y en su mecanismo compensatorio da una respuesta eritropoyética que da como resultado la reticulocitosis, que como acaba de mencionar Daniel, es el aumento de los reticulocitos por parte de la médula, ¿verdad? La cual puede estar acompañada por el aumento del volumen corpuscular medio.
En este caso también es muy difícil que, o casi nunca, mejor dicho, se, es necesario llegar a una punción lumbar, pero cuando se hace se puede encontrar una hiperplasia eritroide en esta. ¿Puedes pasar? Ok. Vamos a hablar ahorita de la fisiopatología. Aquí es importante recordar que una de las alteraciones es que el eritrocito puede perder todos sus organelos celulares y su capacidad de biosíntesis de proteínas, ya que al perder sus organelos suele perder las mitocondrias y los ribosomas, las cuales generan la ausencia de ATP. Y sin este, pues no se producen proteínas, lo que hace al eritrocito susceptible a la hemólisis. En el caso de que este eritrocito llegue a tener algún daño estructural, pues no será capaz de poder como repararse a sí mismo. Entonces esto hace que disminuya su vida media, que recordemos que son aproximadamente 120 días. Y si la velocidad de la hemólisis sobrepasa la capacidad de la médula ósea para producir los eritrocitos, el trastorno hemolítico se manifiesta y da como resultado una anemia hemolítica. También hay que recordar que después de los 120 días del eritrocito suele haber un trastorno hemolítico en el vaso, pero si no hay alguna deficiencia de producir el trastorno hemolítico, pues él se recupera rápidamente de esta hemólisis. Em, este episodio hemolítico pues dura poco tiempo y la persona no suele presentar consecuencias a largo plazo. Solo a veces es necesario adquirir factores eritropoyéticos como el ácido fólico. También se puede dar el caso de que la hemólisis sea persistente o recurrente, lo cual hace que haya una mayor producción de bilirrubina, la cual puede generar una formación de cálculos biliares. Y en hemólisis intravascular crónica, la hemoglobinuria ocasiona pérdida considerable del hierro, por lo cual es necesario el reemplazo de este. Por el contrario, en la hemólisis extravascular crónica hay una sobrecarga de hierro, ya que los eritrocitos se pierden, pero no dentro del torrente sanguíneo, sino como es extravascular, se pierden en otras partes. Y el hierro resultante de esta destrucción del eritrocito queda dentro de la célula, por lo que se genera una sobrecarga. Con estos pacientes hay que tener sumamente cuidado, ya que tienen niveles bajos de eritrocitos y al transfundirlos hacen que aumenten aún más los niveles de hierro. Y si este exceso de hierro no se elimina, se produce una hemocromatosis secundaria, que es la acumulación de hierro en el hígado, ya que termina lesionando y ocasionando cirrosis y puede producir una insuficiencia cardíaca. Entonces, como vemos, es importante tener en cuenta los trastornos hemolíticos, ya que nos pueden llegar a producir hasta una falla cardíaca, ¿verdad? ¿Puedes pasar? Gracias. Como les había mencionado, dentro de las causas primarias de de la anemia hemolítica, podemos clasificarla como hereditaria y adquirida. En los casos de los defectos hereditarios, hay defectos intracorpusculares, donde el eritrocito posee tres componentes esenciales. Uno es la hemoglobina, dos es el complejo membrana-citoesqueleto, y este complejo tiene tres funciones esenciales, que es dar envoltura al citoplasma de los eritrocitos, también mantiene la forma de estos y les proporciona un transporte específico a los eritrocitos y a los metabolitos a través de la membrana. Como podemos mencionar, así como por ejemplo la glucosa. Debido a la integridad de este complejo, pues no es muy fácil de que si uno de estos se daña
o llega a tener alguna falla, pues lleva a la célula de hemólisis, ya que eh, llega como que a haber un caos dentro del eritrocito. Em, Antes de que esta lisis suceda, se presentan cambios morfológicos dentro del eritrocito. Como recordamos, este tiene una forma bicóncava y al tener, antes de la lisis, pues se pueden ver dos formas en los cambios del eritrocito que se pueden formar como tipo esferas, y a esto se le llama una esferocitosis hereditaria, o pueden formarse como ovaladas y alargadas, que se le denomina eritrocitosis hereditaria. Y el tercer componente de la membrana, pues es la maquinaria metabólica, donde se pueden observar anormalidades enzimáticas. Podemos mencionar dentro de estas en la vía glucolítica, donde encontramos una deficiencia del piruvato sinasa y de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También puede haber un defecto a nivel del sistema redox, donde puede haber una deficiencia de la peroxidasa de glutatión. Y solo, ¿puedes pasar? Ok. Dentro de las otras clasificaciones eh, de la anemia hemolítica, pues está la anemia hemolítica adquirida, que se puede dar por 5 factores, ¿verdad? Que está la destrucción mecánica, donde los eritrocitos tienen una capacidad extraordinaria de pasar por los capilares, aunque sean estos más pequeños que ellos, ¿verdad? Entonces, como que cambian su forma para poder pasar dentro de estos capilares, pero lo hacen en repetidas ocasiones, lo que puede llegar a lesionarlos y producir un desgaste del eritrocito, y esto se convierte en una hemólisis intravascular y produce una hemoglobinuria. También tenemos infecciones donde se puede mencionar que la principal infección es el paludismo, y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en las zonas endémicas. También se puede dar por E. coli o 157H7, que es la productora de la toxina Shia y se da principalmente en niños. Otra forma adquirida pues son las sustancias tóxicas, los fármacos y las autoinmunitarias, que pueden ser de dos tipos, que son los anticuerpos dirigidos contra alguna molécula extracorpuscular del eritrocito y este queda atrapado, o bien el anticuerpo dirigido contra un antígeno del eritrocito. Okay. Ahora vamos a hablar de la anemia Nada hemolítica más, autoinmunitaria, ¿sí? nada más en esta parte, disculpe aclarar que la E. coli 0157 sí causa enfermedad en adulto. Lo que pasa es que la E. coli 0105 produce algo que se llama síndrome hemolítico urémico. Y existe el síndrome hemolítico urémico que es congénito y el adquirido. Entonces el adquirido sí puede dar en el adulto, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta esto cuando tengamos una paciente sin una etiología probable y que veamos por los elementos que usted está mencionando que está hemolizando y tiene diarrea. Esta debe ser nuestra principal sospecha diagnóstica. Y en nuestro medio, en nuestro país, sigue siendo endémico la malaria. Entonces es un muy buen diagnóstico diferencial causante de anemia hemolítica. Gracias. Ok, gracias, doctor. Entonces, ahora vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmunitaria, la cual hay que mencionar que esta suele ser una urgencia médica y llega a causar llega a tener, perdón, una mortalidad de hasta el 5 o el 10%, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones clínicas de la anemia hemolítica autoinmunitaria, tenemos una hemoglobina que disminuye hasta 4 gramos sobre 100 mililitros. Se presenta ictericia, esplenomegalia y hemoglobinuria. Eh, Tiene dos mecanismos distintos en los que actúa, donde podemos mencionar que uno es el anticuerpo dirigido contra cierta molécula y reacciona contra ella. En este caso, estas moléculas pueden ser fármacos o algún sintético extracorpuscular.
pero se dice que el eritrocito queda atrapado dentro de la reacción de estas y es un daño como colateral. Y por esto el eritrocito suele salir lesionado y a este eritrocito se le llama, o a este fenómeno, se le conoce como el transeúnte inocente, ya que el eritrocito no tiene nada que ver dentro de esta reacción del anticuerpo contra la molécula, pero por estar en el camino, por así decirlo, pues resulta dañado. También el otro mecanismo es un anticuerpo que está dirigido contra un antígeno del eritrocito, como en algunas moléculas de la superficie que producen la lisis del eritrocito. Para diagnosticar esta anemia, tenemos la prueba de COMS, que es un reactivo de amplio espectro que detecta las inmunoglobulinas y los componentes del complejo C3, que se unen a la superficie de los eritrocitos. Y este resultado positivo de esta prueba confirma el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmunitaria. Y esto se da cuando se tiene al menos 400 moléculas de inmunoglobulinas o de componentes del complejo y sobre todo sobre cada eritrocito, perdón. Pues, gracias. Hay varios subtipos de anemia hemolítica, dentro de los cuales podemos encontrar anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes, que este es el tipo más común de anemia hemolítica autoinmunitaria. Los anticuerpos se unen al eritrocito reaccionando cuando éste está a 37 grados centígrados. Puede aparecer de forma idiopática o formar parte, sobre todo, del lupus eritematoso sistémico. Es un efecto colateral en el uso de medicamento nivolumab en el cáncer. Y cómo se produce la hemólisis, pues una vez el eritrocito es recubierto por un anticuerpo, este es destruido, ya sea por uno o más mecanismos. Y el primer mecanismo o la porción FC del anticuerpo es reconocida por el receptor FC de los macrófagos y desencadenan una eritrofagotosis, mientras que los demás macrófagos se hallan en un tejido mayor en la lisis, y es en el caso del tejido hepático, medular o el vaso. La reticulocitis se da como una respuesta medular de la anemia. El tratamiento de este subtipo es una transfusión de eritrocitos, que es lo primero que hay que realizar, y esta puede producir un problema, ya que si el anticuerpo de la porción FC que actúa en estos receptores de los macrófagos no es específico para los eritrocitos del paciente, pues se puede dar una destrucción más rápida de estos y los que de los eritrocitos transfundidos propios del paciente. El tratamiento médico de primera línea es prednisona y se da 1 miligramo sobre kilogramo al día. También se puede dar rituximab, 100 miligramos por semana, se da durante 4 semanas. Y recientemente se ha descubierto que este puede ser de mayor beneficio para el paciente. En los pacientes que no funcione el tratamiento médico, se puede realizar una esplenectomía, ya que este punto es en donde se realiza la mayor parte de la hemólisis, y tomando a consideración también que esto puede producir una septicemia o producir trombosis. En los casos muy graves donde el paciente ya no responda ni al tratamiento médico o no sea posible la esplenectomía, pues se da quimioterapia mieloinmunoablativa, seguido de un rescate por trasplante autólogo o alogénico de las células madre hematopoyéticas. Otros subtipos son la criohemoglobinuria paroxística, la cual es muy rara. Esta suele ser más frecuente en niños.
Se suele desencadenar después de una infección viral y suele ceder espontáneamente. Este subtipo pues necesita unas temperaturas más bajas, a 4 grados centígrados, que es la temperatura óptica en la cual los anticuerpos se unen a los eritrocitos. Y al llegar a los 37 grados, pues ocurre una hemólisis intravascular, por lo que se produce hemoglobinuria. El tratamiento en esto, pues es la transfusión. Y el otro tipo de la anemia hemolítica, pues es la crioaglutininemia, que es una de las formas crónicas que afecta sobre todo a los ancianos. Los anticuerpos no reaccionan con los eritrocitos a 37 grados. Es parecida a la criohemoglobinuria paroxística, ya que es necesario que el cuerpo se exponga al frío para que ésta aparezca. El anticuerpo es una IgM con especialidad anti-1. Esta es una enfermedad de tipo clonal y se debe considerar como una forma de macroglobulinemia de, no sé si así se pronuncia, pero es de Waldenström. Y el tratamiento es una plasmaferesis, la cual puede ayudar a eliminar los anticuerpos y debe realizarse en forma frecuente para tener los resultados esperados. También se le administra a los pacientes lo que es rituximab, fludarabina, para lograr un mayor resultado, ya que este actúa contra los anticuerpos anti-CD20. Y no hay algún resultado óptimo con el uso de prednisona o la esplenectomía. Ahora vamos a hablar de la anemia hemolítica por agentes tóxicos y fármacos. Esta hemólisis pues aparece cuando un fármaco induce a la producción de anticuerpos y los eritrocitos quedan atrapados. Como ya los había mencionado antes, pues los eritrocitos quedan como espectadores inocentes entre la sustancia óptima y el anticuerpo. Perdón, entre la sustancia tóxica y el anticuerpo. Lo que puede desencadenar la producción de una lisis, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos tipos de sustancias, que son las sustancias con capacidad oxidativa, dentro de los cuales se encuentran el oxígeno hiperbárico, los nitratos, los cloratos, el azul de metileno, la dapsona, el cisplatino y los compuestos aromáticos o cíclicos. Eh, Dentro de los fármacos que podemos ver, pues se pueden comportar como un apteno e inducir a la formación de anticuerpos. Y se puede desencadenar la producción de un anticuerpo contra un antígeno eritrocitario a través de la simulación. Aquí es importante mencionar también de que el veneno de algunas serpientes, como las cobras o víboras y las picaduras de arañas, pues también pueden producir eh, hemólisis intravascular. Ahora sí, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una de las anemias hemolíticas intracorpusculares y es una anemia crónica que se caracteriza por hemólisis intravascular con exacerbaciones recurrentes. Este es persistente donde también se observa pancitopenia y tendencia a la formación de trombos que desencadenan una trombosis venosa, la cual puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero en especial se pueden observar en los miembros inferiores y en el área abdominal. Aquí podemos decir que se tiene una triada, la cual está conformada por la anemia hemolítica, la trombocitopenia, que es acompañada por la formación de trombos. ¿Puedes pasar? Gracias. Dentro de las manifestaciones clínicas de la hemoglobinuria paroxística nocturna, tenemos que durante la mañana los pacientes pues refieren orinar oscuro o orinar sangre, lo cual es un dato clínico que nos hace pensar en anemia paroxística, ya que la primera orina, como se muestra en la imagen, pues el paciente la da muy oscura.
y esta se debe por la presencia de eritrocitos en la orina. Y durante el día esta se va aclarando, así como se mira en la imagen, va que es en el transcurso del día. También la anemia pues puede dar trombocitopenia o neutropenia. Hay ataques recurrentes de dolor abdominal grave. Se da una trombosis abdominal venosa, que esta se le conoce como una cabeza de medusa, que es la imagen que tenemos arriba. Y si esta llega a afectar a las venas hepáticas, pues se puede producir una hepatomegalia aguda y dar y dar ascitis, perdón. Eh, lo cual se conoce como el síndrome de Budd-Chiari y el cual no se acompaña cuando este no se acompaña de una hepatopatía, pues hará pensar que es la posibilidad de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro del 1 al 2% de los casos de Solo, la... perdón, disculpe, Cindy, en este caso, el síndrome de Budd-Chiari es un trombo en la vena suprahepática. Entonces, la característica del síndrome de Budd-Chiari, si hablamos de síndrome de Budd-Chiari, es una característica, es un trombo en la vena suprahepática. ¿Por qué se relaciona con hemoglobinuria paroxística nocturna? Porque los criterios clínicos de hemoglobinuria paroxística nocturna son anemia hemolítica en primer lugar, como usted está presentando, acompañado de trombos. Y este trombo puede estar en la vena suprahepática y producir un síndrome de Budd-Chiari. Aparte, está el dato de la hematuria, ¿verdad? Por eso es que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Da anemia hemolítica, hematuria y da trombos. Y estos trombos pueden estar en la suprahepática y este trombo en suprahepática es lo que consiste en el síndrome de Budd-Chiari. Gracias, Cindy. Se fue el audio. Yo no veo a Cindy conectada tampoco. Apareció que se desconectó, creo que se le ha herido el internet, fíjate. Creo que tuvo problemas, doctor. Ahorita la vamos a llamar. Disculpe. Es que creo que está Ah, conectada con su tablet, que iba ya tarde. no se preocupen, esto pasa. Hay que logre restablecerse. Perdón, doctor, se me cayó el internet. Ok. ¿Estabas ahí? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí, Cindy. Ah, ok. Bueno, para hablar de la fisiopatología, pues tenemos que la hemoglobinuria paroxística nocturna es intravascular, por lo cual esta se puede dar por una anomalía intrínseca de los eritrocitos que la hace sensible al complemento activado, por lo cual la hemólisis se exacerba en el curso de una infección, ya sea esta viral o una bacteriana. Este defecto pues se debe a la deficiencia de varias proteínas de membrana protectora, como son el CD59, la cual dificulta la inserción de los polímeros de C9. Y en la membrana, al faltar la proteína C9, pues se une a la membrana del eritrocito produciendo una hemólisis. La mutación que se da en la hemoglobinuria paroxística nocturna es del gen PIGA, la cual, como vemos en la imagen, no sé si la podrías ampliar un poco, se da una mutación somática clonal en el gen PIGA,
lo cual da una ausencia o una disminución de las proteínas de superficie unidas al GPI en la superficie celular de las células anormales. Aquí actúan dos factores, que es el CD55, que es un factor acelerador de la degradación, y el CD59, que es un inhibidor de la membrana de la lisis reactiva. Esto pues genera una susceptibilidad al complemento que es variable en la dependencia del porcentaje de las células de la hemoglobinuria paroxística nocturna 1, 2 o 3. Estos dan un depósito al azar de componentes del complemento. También pueden dar una deficiencia en la eliminación de los complejos de C3, convertasa de la membrana eritrocitaria y una formación de complejo de ataque de la membrana. Si la formación del complejo lítico termina en C5 o C9, pues las lesiones son a nivel de la membrana, en los poros y la lisis celular. Dentro de las células que actúan acá, pues son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y estos son los que serán afectados. Y cuando se ve afectado el eritrocito, pues se da una anemia hemolítica intravascular. ¿Puedes pasar, disculpa? Ok. Dentro del diagnóstico de los laboratorios, pues tenemos que se da una anemia normomacrocítica. El volumen medio corpuscular pues está elevado por los reticulocitos hasta un 20%. La anemia puede volverse microcítica por la hematuria y hay una bilirrubina no conjugada leve o moderadamente alta y la LDH pues está muy elevada. El tratamiento pues encontramos que el eculizumab intravenoso se da cada 14 días como un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al componente C5 y este evita la hemólisis intravascular. Se puede producir una hemólisis extravascular debido a la opsonización de C3. Se pueden controlar los niveles de hierro en pacientes con transfusiones, las cuales se deben realizar solo en casos necesarios. El ácido fólico pues se da 3 miligramos por día, pero lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Que se pierde hierro, entonces es necesario dar componentes eritropoyéticos. Y los glucocorticoides están contraindicados. Y la prednisona pues solo se da en los procesos inflamatorios. Como dato importante, pues tenemos que el gold estándar de la anemia paroxística nocturna pues es la citometría de flujo en granulocitos y eritrocitos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Bueno, yo creo que hicieron una recopilación muy completa del tema. Gracias, Cindy, gracias, Daniel, por la participación y por la elaboración de esta clase. Realmente que un tema complejo, pero creo que lo supieron manejar.